¿Qué tal, compañeros? Somos el equipo 5 y les vamos a exponer los mercados en la práctica. Mi equipo está conformado por Guillermo, Daniel, Brandibet y su servidora Diana. Primer objetivo: explicar cómo opera el mercado de vivienda y cómo los topes a los alquileres crean escasez de viviendas e ineficiencia. Mercados de vivienda y tope a los alquileres. Terremoto de San Francisco. ¿Cómo maneja el mercado una reducción drástica en la oferta de viviendas? La destrucción de edificios disminuye la oferta de vivienda y desplaza a la izquierda la curva de oferta de corto plazo, teniendo el tiempo suficiente para la construcción de nuevos apartamentos y casas. La oferta aumenta. Bueno, esta gráfica lo que nos muestra es que se desplaza hacia la izquierda porque disminuye la oferta de vivienda. Un mercado de viviendas regulado. Los topes a los precios son regulaciones que consideran ilegal cobrar un precio superior a un cierto nivel especificado. Bueno, esto nos quiere decir que es el precio máximo que los vendedores pueden cobrar de un bien. Generalmente lo establece el gobierno. Los topes a los alquileres son topes de precios aplicados al mercado de la vivienda. Bueno, reduce la cantidad de vivienda ofrecida hasta un nivel inferior. La cantidad eficiente. Esto da lugar a una pérdida irrecuperable. Bueno, esta gráfica lo que nos muestra es que a 16, como podemos observar aquí, existe una escasez de vivienda y pues nadie renta sus casas. Un tope produce dos acontecimientos: actividad de búsqueda, mercado negro. La actividad de búsqueda es el tiempo dedicado a buscar a alguien con quien realizar un negocio. Se incrementa cuando hay una escasez. El mercado negro es un mercado ilegal en el que el precio excede el tope de precio impuesto legalmente. Objetivo 2. Explicar cómo operan los mercados de trabajo y cómo las leyes de salarios mínimos crean desempleo e ineficiencia. El mercado laboral o mercado de trabajo es aquel que influye sobre los empleos que obtenemos y los salarios que ganamos. La tasa salarial se ajusta para hacer que la cantidad demandada de trabajo sea igual a la cantidad ofrecida. Existen dos tipos: a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo existe un número determinado de personas que tienen una determinada habilidad. Para que los trabajadores trabajen más horas es necesario ofrecerles una tasa salarial más alta. A corto plazo, al menos un factor es fijo y los demás son variables. Largo plazo. La gente puede adquirir habilidades nuevas y encontrar nuevos tipos de empleos. Si las tasas salariales son demasiado altas o demasiado bajas, la gente entrará o saldrá del mercado laboral. Si la gente puede entrar y salir libremente del mercado laboral, la curva de oferta de trabajo de largo plazo es perfectamente elástica. En el largo plazo todos los factores son variables. La gente puede adquirir habilidades nuevas y encontrar nuevos tipos de empleos. Cuanto más largo sea el periodo de ajuste, mayor será la elasticidad de la oferta. Un mercado para trabajo poco calificado. En esta figura se muestra el mercado de trabajo de baja capacitación. OC significa corto plazo, OL es largo plazo. Si todo permanece constante, mientras menor sea la tasa salarial, mayor será la cantidad de trabajo demandado en las empresas. La curva D demuestra la relación que hay entre la tasa salarial y la cantidad de trabajo en horas demandada por las empresas. Pero mientras más largo sea el periodo de ajuste, mayor será la elasticidad de la oferta de trabajo. En esta figura se supone que la oferta a largo plazo es perfectamente elástica y este mercado se encuentra en equilibrio la tasa salarial y las horas de trabajo. El salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad mínima fijada por el gobierno o la administración que debe percibir al menos cualquier persona por desempeñar un trabajo en jornada laboral completa. Una ley de salario mínimo es una regulación que hace que la contratación de trabajo por debajo de un salario especificado sea ilegal. Si el salario de equilibrio excede al salario mínimo, este no tiene efecto. Si el salario de equilibrio está por debajo del salario mínimo, este entra en conflicto con las fuerzas del mercado. En esta gráfica, estas brechas indican que nos saltamos del 0 hasta el 20 y del 0 hasta el 3.
La D es la demanda de empleadores. O C es la oferta de trabajo a corto plazo. Este es el límite mínimo, que es cuando el gobierno establece un salario mínimo, en este caso es de $5 por hora, por una cantidad de 20 millones de horas por año. Pero los trabajadores, al ver el salario que podrían obtener, estarían dispuestos a trabajar más horas, en este caso 22 millones de horas por año por $5, pero la demanda para trabajar solo es de 5. Entonces, esto es una sobreoferta de trabajo, o sea, un desempleo, porque está destinado solamente a 20 millones de horas por año por $5 por hora. Entonces, $5 por hora por una cantidad de 22 millones de horas por año no sería posible, porque la demanda es de 20 por 5. El siguiente objetivo es explicar los efectos del impuesto a las ventas. Impuesto. ¿Quién paga el impuesto a las ventas? Bueno, cuando el gobierno graba un impuesto sobre la venta de un bien, el precio pagado por el comprador podría subir en un monto igual al total del impuesto, en un monto menor, o no subir en absoluto. Es decir, si el precio pagado por el comprador sube en un monto igual al total del impuesto, entonces la carga fiscal recae completamente sobre el comprador. O sea que aquí el comprador es el que paga totalmente el impuesto. Por otro lado, si el precio pagado por el comprador sube en un monto menor al impuesto, una parte de la carga impositiva recae en el comprador y la otra en el vendedor. O sea que aquí tanto como el comprador y el vendedor están pagando el impuesto. Y por último, si el precio pagado por el comprador no cambia en lo absoluto, la carga fiscal recae completamente en el vendedor. O sea que aquí el vendedor es el que está pagando totalmente el impuesto. Aquí tenemos un ejemplo. Suponga que establece un impuesto de $10 a la venta de reproductores de discos compactos. Aquí hay dos precios, el que incluye el impuesto al cual responden los compradores, que es lo que paga, y el que excluye el impuesto al cual responden los vendedores, lo que recibe. Ahorita les voy a mostrar la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Esta es la cantidad, el precio por aparato en dólares y la cantidad de vendida de aparatos por semana. Bueno, $95, este es el precio recibido por los vendedores. $100 es el precio sin impuesto y $105 es el precio pagado por los compradores. Bueno, podemos observar que sin impuestos se están vendiendo 5,000 aparatos por semana a $100 por aparato. Ahí está. El precio pagado por los compradores sube a $105 por aparato y el precio recibido por los vendedores baja a $95 por paquete. Aquí el impuesto aumenta el precio pagado por los compradores en menos del monto del impuesto y baja el precio recibido por los vendedores. Esto nos quiere decir que aquí tanto el comprador y el vendedor se comparten la carga fiscal, o sea que aquí los dos están pagando el impuesto. División del impuesto y elasticidad de la demanda, dos extremos. Demanda perfectamente inelástica, el comprador paga, ejemplo la insulina, y la demanda perfectamente elástica, el vendedor paga. Ejemplo, marcadores de color rosa. Ahorita les voy a mostrar las gráficas de los dos estos. Bueno, en este mercado de la insulina, la demanda es perfectamente inelástica. Sin impuesto, que es $2 es la cantidad pagada sin impuesto por la insulina. Y estamos vendiendo 100,000 dosis por día. Y ya agregándole el impuesto de 20 centavos, la cantidad es la cantidad, lo que cuesta es de 2.20 dólares. Y estamos vendiendo exactamente la misma cantidad. O sea que aquí no afecta en lo absoluto el impuesto. Así le agregamos más impuestos, la cantidad demandada va a ser lo mismo. Aquí los compradores pagan totalmente el impuesto. La otra gráfica, en este mercado de las plumas, la demanda es perfectamente elástica. Sin impuesto, el precio de una pluma es de $1 y la cantidades vendidas son de 4,000 plumas por semana.
Un impuesto de 10 centavos por bolígrafo desplaza la curva de oferta hasta cero más el impuesto y el precio permanece en $1 por pluma y la cantidad de plumas disminuye a 1000 por semana. O sea que aquí el impuesto está afectando al vendedor. Cuando esto pasa, aquí el vendedor paga totalmente el impuesto. División del impuesto y elasticidad de la demanda. La división del impuesto depende de la elasticidad. Cuando más inelástica sea la demanda, más pagará el comprador. Cuando más elástica sea la demanda, más pagará el vendedor. A dos extremos. Oferta perfectamente inelástica, el vendedor paga. Ejemplo, agua de un manantial mineral. Y oferta perfectamente elástica, el comprador paga. Ejemplo, arena usada por los fabricantes de chips de computadoras para hacer silicio. Ahorita les voy a mostrar las gráficas. Esta gráfica muestra el mercado del agua mineral de manantial. La oferta es perfectamente inelástica. Sin impuesto, el precio es de 50 centavos por botella. Con un impuesto de 5 centavos por botella, el precio permanece en 50 centavos. Aquí. El número de botellas compradas no cambia, pero el precio recibido por los vendedores disminuye a 45 centavos por botella. O sea que aquí los vendedores pagan el impuesto completamente. Demanda perfectamente elástica. Esta gráfica muestra el mercado de la arena. Aquí la demanda es perfectamente elástica. Bueno, sin impuesto el precio es de 10 centavos por libra. Aquí está. Y un impuesto de 1 centavo por libra aumenta el precio mínimo de demanda a 11 centavos por libra. La curva de demanda se desplaza a cero más el impuesto. El precio aumenta a 11 centavos por libra y aquí los compradores pagan el impuesto completamente. División del impuesto y elasticidad de la oferta. La división del impuesto depende de la elasticidad. Cuando más inelástica sea la oferta, más paga el vendedor. Y cuando más elástica sea la oferta, más paga el comprador. Los impuestos a las ventas en la práctica. Los artículos con baja elasticidad de demanda, que son el alcohol, el tabaco y la gasolina, son buena fuente de recaudación de impuestos para el gobierno. ¿Por qué? Bueno, como ya todos sabemos, el alcohol, el tabaco, el refresco, todo ese tipo de productos tienen un impuesto especial que se paga un poco más a comparación de los demás productos. También por otro lado, este tipo de productos que es la gasolina, el alcohol, el tabaco, son productos que ya están muy en el mercado, o sea que la gente consume a diario sin importar tanto su precio, por lo que están pagando por el impuesto. Ya un ejemplo puede ser el impuesto sobre artículo de lujo en 1991. Impuestos y eficiencia. Ineficiencia. Debido a la diferencia entre el precio pagado por el comprador y el recibido por el vendedor, el beneficio marginal no es igual al costo marginal. Cuando más inelástica sea la oferta o la demanda, la disminución de la cantidad y de la pérdida irrecuperable es más pequeña. Ahorita vamos a ver un ejemplo en una gráfica. Aquí está la gráfica. Aquí podemos observar que cuando no hay impuesto se producen 5000 aparatos. Esta es la cantidad sin impuesto. Se producen 5000 aparatos. Y el precio de los vendedores baja a $95 y la cantidad disminuye a $40,000 por semana. Bueno, aquí el excedente del consumidor se reduce al área verde, que es esta. Y el excedente del productor se reduce a esta área, que es el área azul. Bueno, parte de la pérdida del excedente del consumidor y del excedente del productor van a dar al gobierno en forma de ingresos fiscales, la cual aquí se puede identificar como en esta área de color morado. Y parte se convierte en una pérdida
irrecuperable. Y aquí se puede identificar en este pequeño triángulo de color gris. Objetivos de aprendizaje. Explicar cómo operan los mercados de bienes ilegales. Mercado para bienes ilegales. Cuando un bien es ilegal, el costo de negociación del bien aumenta. Las sanciones y la vigilancia incrementan el costo. Oferta y demanda decreciéndose. Hay un aumento y una disminución en los dos. Como a continuación se muestran las gráficas. Es esta. En el comprador hay aumento y disminución. En el vendedor hay aumento y disminución. Y entre ellos dos hay un punto de equilibrio donde el costo unitario de violar la ley es este. Entre este y este hay un costo de violación. Mercados para bienes ilegales, la coacción. ¿Qué es la coacción? Es el efecto en el precio dependiente de quién recibe la pena más severa, el comprador o el vendedor. Aquí hay un dilema. Actualmente son más severas las sanciones para los vendedores, que son los que tienen que subir los precios. Esto ocasiona que la cantidad de equilibrio disminuya y el precio aumente en comparación con un mercado sin regular. Objetivo de aprendizaje. Explicar por qué fluctúan los precios y los ingresos agrícolas. Estabilización de los ingresos agrícolas. La producción agrícola fluctúa considerablemente debido a las variaciones en el clima. Si hay un clima bueno y un clima malo, si en el clima malo hay mala cosecha, esto nos va a llevar a un mayor precio, y si hay una buena cosecha nos va a llevar a un precio normal. ¿Cómo afectan los cambios de la producción agrícola a los precios en ingresos agrícolas? ¿Cómo pueden estabilizarse los ingresos agrícolas? En la siguiente tablita vamos a mostrar una mala cosecha, donde tenemos un retroceso de millones de toneladas de cantidad de granos, a un retroceso de aquí a aquí, donde nuestro precio varía de 4 a 6 pesos. La estabilización de los ingresos agrícolas. Los ingresos agrícolas durante una mala cosecha, el ingreso agrícola total en realidad aumenta debido a la demanda inelástica, es lo que acabamos de ver. De aquí a aquí aumenta la demanda inelástica. Algunos agricultores cuya cosecha se destruye totalmente sufren una disminución de sus ingresos. Otros cuya cosecha no se ve afectada obtienen una ganancia enorme. En la siguiente tabla mostramos una cosecha abundante donde, aquí está la tablita, donde este precio de esta cantidad de millones de cantidad hubo una mayor producción hasta acá, de aquí a aquí. Entonces desde un precio de 4 pesos aquí nos bajó a un precio de 2 pesos por una buena cosecha. Ya, estabilización de los ingresos agrícolas. Ingresos agrícolas durante una cosecha abundante. El ingreso agrícola total en realidad disminuye debido a la demanda inelástica. Bueno, el último objetivo es explicar cómo la especulación limita la fluctuación en los precios. Estabilización de los ingresos agrícolas. Existen dos instituciones diseñadas para estabilizar el ingreso agrícola, y una son los mercados especulativos de inventarios y la otra es la política de estabilización de precios agrícolas. Bueno, este es un ejemplo de un inventario. Aquí podemos observar que de este lado tenemos lo que nos cuesta producir nuestro producto, y acá la cantidad que producimos. Aquí podemos observar la curva de la oferta y la demanda, cómo se van moviendo dependiendo de cómo aumenta el precio, también cómo va disminuyendo la producción. Este tipo de inventarios el gobierno los utiliza para así mantener un precio en equilibrio, mirar cuál es el precio en el cual se produce bien y se vende bien. Ese es el precio en equilibrio, por eso lo utiliza el gobierno. Bueno, ingreso agrícola. Los mercados especulativos de inventarios no estabilizan el ingreso agrícola. Cuando se estabiliza el precio, el ingreso fluctúa conforme fluctúa la producción, y las cosechas abundantes acarrean ingresos mayores que las cosechas malas. Políticas de estabilización de precios agrícolas. Bueno, estas son algunas de las políticas. Son fijar límites a la producción, fijar precios mínimos y mantener los inventarios. Ingreso agrícola. Político de estabilización de precios agrícolas. Límites de producción. Las cuotas limitan la cantidad producida. Pueden producir precios agrícolas más altos.
los precios mínimos, que esto sería fijarlos por encima del equilibrio que crea excedentes, y mantener inventarios. O sea, el gobierno debe mantener inventarios para mantener el precio de equilibrio, lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Fin. Gracias por su atención.